departamento administrativo de la función pública, digamos como en el diagnóstico hay varios capítulos, varios, ¿sí? Bueno, ¿hasta dónde es? Porque ahí no lo exige la guía, ¿no? Que se hagan unas conclusiones. ¿Hasta dónde es pertinente, pues, hacer algo que no lo está pidiendo una guía? Pues es que eso depende, Jorge, de lo que hayan acordado con la entidad. Sí, o sea, si la Secretaría les dijo como, ahora, normalmente cuando hay una intervención en la que se aplica una metodología y hay unos resultados de esa metodología, normalmente debería haber unas conclusiones que además muestren la parte de análisis cuantitativo y cualitativo, ¿no? Pero, pues no sé, digamos que ahí sí yo lo dejaría como a discreción de lo que o pues digamos que depende de lo que haya exigido la Secretaría, ¿no? Pues yo les comento acá ese detalle, por ejemplo, de las conclusiones y recomendaciones, como bien lo dice Oscar, en la guía del Servicio Civil Distrital y en la guía de Función Pública no pide conclusiones y recomendaciones en la construcción del documento técnico. Pero como uno de nuestros coordinadores tuvo la genialidad de escribir conclusiones y recomendaciones, entonces a todos nos solicitaron hacer eso, pero eso no se debió haber hecho en el documento en estricto sentido. Sí, lo más importante de todo esto, Jorge Luis, es que estas diferencias de opiniones, de percepciones al interior de los equipos de trabajo del proyecto no se reflejen finalmente ante la entidad, ¿no? Exacto. Entonces, por eso todos nos uniformamos. Claro, pues sí, obvio, no podía ser que unos escribieran conclusiones y otros no. Pues a mí me parece que sí, las conclusiones, lo que yo te decía, es que las conclusiones son la voz finalmente de la dirección del proyecto. Y más si se aplica una metodología, pues claro que sí tiene que haber un análisis. Pues es mi eso es lo que yo opino. Pero Lina, es que digamos, por decir algo, si se hace un análisis financiero juicioso de una entidad y ahí se demuestran las cifras que digamos que no hay rendimientos financieros, o si los hay, en ese mismo capítulo es donde se va a determinar que de acuerdo a los comportamientos en los últimos 4 años, sí hay ese rendimiento, hay la capacidad financiera para, pues digamos, implementar en un cercano futuro la implementación de un estudio de rediseño, pero es en ese mismo capítulo, no hay ya unas conclusiones finales de toda una cuestión de diagnóstico, es un diagnóstico. Claro, ¿sí? Es que justamente. Y entonces, por eso, digamos que ese es un error, yo estoy de acuerdo con Jorge, que pues uno se ceñirse a eso, y más en esto, que los supervisores o los que están verificando estos documentos por cada capítulo quieren es por todos lados estarle sacando los pelos a todo. Entonces es darles oportunidad de que a toda hora estén devolviendo los documentos. Sí, eso es cierto. O sea, entre menos... Así vaya con la metodología APA, sí. IPO o lo que sea. No, mira, entre menos, yo también pienso igual que ustedes. O sea, entre menos... Mira, en los contratos interadministrativos hay que hacer lo que dicen las obligaciones específicas y lo que dicen los estudios previos. Porque cuando tú comienzas a dar más, a entregar más información, a poner adicionales, también en la búsqueda, y lo digo por la experiencia que yo tuve cuando trabajé en la facultad, digamos que por tener contento a la entidad contratante o al supervisor o al interventor, entonces uno hacía más de lo que tenía que hacer y después eso se volvía un bollo horrible porque resultaban pidiéndote hasta el certificado de función de tu abuela para poder pagarte. Entonces, sí, digamos que si uno es riguroso y se ciñe a lo que está pidiendo la entidad, pues ya, para de contar. Si no te pidieron conclusiones, tú puedes irte a los estudios previos y decir, mire, aquí en ningún lado dice, o sea, aquí dice que tenemos que basarnos en la guía del DAF, y la guía del DAF no dice que hay que incluir conclusiones, o las conclusiones no son una parte
constitutiva del documento. Luego nosotros no, como de la negociación del gerente del proyecto, pues que tenga como el interlocutor, pues sí, Así es. finalmente pues uno tiene que hacer caso. Exacto, eso fue lo que hicimos. Sí, caso. Listo, muy bien. Bueno, y finalmente está el tema de los anexos. Entonces, en relación con el apartado de los anexos, yo para los informes de estudio técnico quisiera pues proponerles que si se va a mencionar la palabra anexo en el documento, se haga referencia al documento en sí, porque esto sí fue, digamos que algo que identifiqué en todos los diagnósticos, y es que dicen, como se evidencia en los anexos, bla, en los anexos, bla, 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 pero pues nunca mencionan cuál anexo, cómo se llama el anexo, qué número de anexo es. Entonces, si vamos a hablar de anexos, o si hay unos anexos, si hay unos documentos importantes que son apéndices o anexos del informe, pues estos deben estar, primero deben estar numerados, segundo deben tener un nombre que los caracterice y que dé cuenta como el contenido, y tercero, pues que si se van a nombrar, se nombren pues sí, puntualmente y específicamente en el documento. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta para las propuestas, sí, Lina, eso es clave, porque en las propuestas ahorita, que es la fase 2 de propuestas, hacemos una conceptualización del tema de estructura, presentamos un organigrama y tenemos como anexo un proyecto de acuerdo por el cual se modifica la estructura de la subred. En el tema de planta de personal, exacto, pues hacemos todo el capítulo de planta de personal y vamos a tener como anexo un proyecto de acuerdo donde se establece la planta de personal de la subred. En el tema de manual de funciones, vamos a hacer una descripción del manual de funciones y como anexo vamos a tener un proyecto de acuerdo por el cual se establece el manual de funciones de la planta de personal. Perfecto. Eso, entonces así tal cual tú lo estás diciendo, fíjate que no es nada del otro mundo, tal cual como tú lo estás diciendo, seguramente lo van a mencionar en el documento. Entonces, de acuerdo con el anexo 1, y ahí le pones rayita y el nombre, acuerdo para la proyección de bla, 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 bla. ¿Sí? O sea, eso es muy importante, porque cuando uno menciona, o sea, los anexos, igual que las referencias, igual que las tablas, o sea, igual que bien para aclarar información, contextualizar, pero ayudan a no recargar el documento, porque tú podrías incluir toda esa información de esos acuerdos, pero imagínate, se te vuelve un documento de 600 hojas. Entonces, sí, es muy fácil, es más fácil darle a la persona, es como hacerle un link a la persona. Entonces, mire, si quieres saber más del proyecto bla, que vaya y mire el anexo 1. Pero es importante decirle qué número de anexo es, para poder guiar a la persona, ¿no? Es importante decirle, mire, esto que tiene que ver con esto, está en este anexo, que es el número 1 y que se llama tal. ¿Mm? Eso es importante, porque eso sí no lo vi, sí mencionan los anexos, pero de hecho, aquí en el manual yo había escrito que se deben mencionar de manera precisa en el documento, que son un complemento de la información que se presenta en los informes y que no se considera de uso obligatorio en el cuerpo del documento. En el diagnóstico solo Sin embargo, tuvimos sí un son de gran anexo. ayuda para el lector cuando de precisar la información se trata, particularmente para el... Sí, creo que hicieron como alusión a un anexo, pero pues sí es chévere mencionar el nombre para que la persona Así es, sí, señora. Sobre todo, y en esto también quisiera como hacer claridad, particularmente para el apartado de la metodología, la recomendación es que los documentos que dan cuenta de la trazabilidad de la misma hagan parte de los anexos, porque, bueno, me llegó un documento que no tiene que el documento, incluyeron las respuestas textuales, un cuadro con las respuestas textuales, literales, de los participantes de la encuesta. Entonces, esto primero recarga, la persona no se va a poner a leer respuesta por respuesta, eso tiene que ir en un anexo, sí o sí. ¿Sí? Entonces, una inquietud, disculpe. Dime. Los que manejan Word,
digamos lo que acaba de decir Luis Jorge, dice, bueno, según el anexo número 1, donde se proyecta, digamos, lo doctor, cuando dice anexo 1, dice, usted oprime ahí, dele control A, no sé, y control A o control clip, y que de una vez, en ese momento, pueda el lector ir al anexo. ¿Sí claro, se puede eso así? puedes hacerlo como un hipervínculo. Eso, digamos un hipervínculo. Sí, creas un hipervínculo y él te lleva inmediatamente al anexo. Sí, claro. Los hipervínculos son chéveres porque te ayudan a moverte en el documento de arriba para abajo, de atrás para adelante, son buenísimos. O sea, todo lo que uno pudiera poner como hipervínculo sería fantástico porque ayuda mucho para no estar bajando con el mouse, los que no tenemos mouse, pues estar pero la verdad tratando que de en este ubicar. caso no aplicaría eso porque nosotros vamos a entregar un documento de informe técnico en PDF y los anexos en PDF básicamente y ya. Ok. Sí, no. Sí, eso estaba preguntando Oscar, ¿cierto? Sí, señora. Sí, eso se puede hacer cuando el anexo va al final del documento de Word, pero cuando los anexos son, me imagino que son gigantescos, estos documentos deben ser súper grandes. Cuando son tan grandes, pues no es tan chévere. Más bien se adjuntan como archivos aparte, pues. Pero lo más importante de los anexos es que se tenga en cuenta, porfi, para la elaboración de los próximos documentos, que es muy importante mencionar cómo se llama el anexo y el número de anexo que es, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, entonces eso es en relación con las partes del informe técnico. Yo voy a hacer este mismo ejercicio que estoy haciendo con ustedes, lo voy a hacer con los otros grupos y bueno, al final llegaremos. Señor. ¿Los anexos también se agregan dentro del índice? ¿Hay una lista de anexos o algo por el estilo? Sí. Sí. Los puedes agregar incluso dentro de la tabla de contenidos si no son muchos, si son 1 o 2. Pero, y cuando hacen parte del documento de Word, como estaba diciendo ahorita, pero cuando son documentos aparte, cuando son archivos aparte, no los incluyes en la tabla de contenidos. Solamente cuando son parte constitutiva del documento de Word, del documento como tal, del informe como tal. ¿Sí? Listo, gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces, respecto de la forma, yo vi que casi todos manejan la fuente Calibri, entonces, pues yo creo que la podemos mantener. Si es Calibri, ¿me corrigen, por favor? A ver, mira. No, mentiras, es Arial 12. Arial 12, porque bueno, APA APA definió que se utilice la George no sé qué, pero pues bueno, eso es una bobada, o sea, podemos seguir manejando Arial si les parece, y en 12 puntos. ¿Sí? Sí, a mí me parece que esa es como la letra más fácil. Sí, es como lo normal. Es que me pone a leer libros así de esos de una manera sencilla, sin tantas cosas, y entonces es agradable leer así, ¿no? En un libro. Sí, pero eso cuando Arial es un buen tipo de fuente. No sé si hay otras propuestas por ahí, pues no he escuchado a nadie más del equipo, pero si hay otra propuesta, pues bienvenida, la planteamos acá y bueno, finalmente llegaremos a un consenso entre todos. El espaciado me parece mucho que están utilizando 1.5. Miramos. Están utilizando, bueno, ustedes utilizaron sencillo. Entonces definamos si vamos a seguir utilizando sencillo o nos vamos con 1.5. A mí me parece que con sencillo queda bien, porque otros documentos se utilizaron 1.5. No, nosotros sí definimos aquí al comienzo cuando armamos el diagnóstico, que era en Arial 12 y espacio sencillo. Okay. Sí, para no complicarnos. Y eso también obedeciendo simplemente, aunque no es la regla,
a propósito de lo que vamos a hacer ahora en el manual de funciones, a unos lineamientos básicos que hay en una norma de la presidencia sobre elaboración de documentos 12 y a espacio sencillo también por el volumen del documento. Vale, ¿las márgenes las tienes presentes, Jorge? Bueno, pues creo que sí, pero podemos recordarlas. 3, 3, 3 y 2, algo así, una cosa así. No, la verdad no tengo en este momento. A ver, espérate, es que no, ni siquiera me acuerdo cómo es que miro por acá. No veo dónde están las márgenes. A ver. ¿Cómo miro márgenes en el documento Word que tengo aquí la versión? Es que estoy tratando de hacer lo mismo. Si alguien del equipo, porfa, nos da una manito y se acuerda por dónde es que miramos las márgenes. En imprimir, ¿cierto? Y No, en diseño. ¿En diseño? ¿Es en diseño? En diseño aparece márgenes. Trepaseado párrafos, no. A ver, se dan disposiciones, es que dependiendo de la... Aquí está, mira, está en la versión de Office que yo tengo, está en disposición. Entonces dice que es superior 2, izquierda 2, inferior 4 y derecha 2. Tenemos... En el documento quedó las márgenes normales, que es superior 2.5, izquierdo 3, inferior 2.5 y derecho 3. Así quedaron en el documento. Superior, discúlpame, Jorge. Superior 2.5. Inferior 2.5, izquierda 3 y derecha 3. Izquierda 3. Y derecha 3. Listo. Sí, pues digamos que en esos temas sí, pues no. ¿Sabe por qué, Jorge? Y alineación justificada. ¿Sabe por qué, Jorge? Por lo que toca dejar, digamos, los espacios para lo de el logotipo de la Universidad Nacional y de las subredes. Pero eso está en lo del encabezado y eso. Sí, eso es otra. Por eso, porque toca conservar esa parte, ¿no, Jorge? Sí, debe ser por eso. La alineación, dijimos. La alineación es justificada, ¿no? Porque no sé si sabían, la norma sí, señora, ahora sí, dice que eso la alineación sí es debe ser toda a la izquierda, pero pues eso queda horrible. Bueno, en relación con los títulos, hay una observación que tengo y es que en casi todos los documentos encontré que le pusieron punto al final a los títulos. Ay, sí, eso. Entonces, tienen una maña de ponerle puntos a eso. Quería contarles que, bueno, primero que todos los títulos, preferiblemente o pues lo deseable es que no se escriban en mayúscula sostenida y que no lleven punto al final. Ahora, hay una jerarquía de títulos en la que sí, efectivamente, cuando es el subtítulo o una subdivisión, hay una por allí, ya les voy a mostrar. Que sí hay un punto en el que es, por ejemplo, creo que es como 2.1.1, allí sí, se escribe como en cursiva. Ahí yo creo que sí podemos pegarnos un poco a APA, ¿no, Jorge? Sí, señora, sí, porque en relación con los niveles de títulos y eso, pues sí me parece, porque esto sí estaba bastante es que hay desigual. Unos compañeros, ¿no? desde la portada le ponen título al nombre del documento, le ponen punto al final al nombre del documento. Qué cosa tan bárbara. Eso no es lo normativo. Y pues digamos que ahí sí es como por guardar un poco la uniformidad de los documentos. Entonces les voy a poner un cuadrito ahí en la presentación, que eso pues sí son los niveles jerárquicos de los títulos y cómo se deben, a ver. Esta información sí me parece que es como chévere que la tengan para que nos alineemos todos con cómo escribir los títulos. A ver, rápidamente. Ay, pucha, espérenme que yo soy lentica para estas cosas. A ver. Aquí, ahí está. Entonces,
Aquí está. Ya les voy a poner ahí el cuadrito en la misma presentación. Cuando es el título de nivel 1, que es, por ejemplo, presentación, marco normativo, metodología, conclusiones, esos títulos van según la última versión de APA, porque la anterior era otra cosa totalmente diferente, pero según la última versión de APA, que es la de 2019, que creo que es la que podríamos intentar mantener, esos títulos van centrados en negrita, cada palabra inicia en mayúscula. Cada palabra inicia en mayúscula, sí, del título. Esto no está tan chévere, si quieren lo podemos cambiar a mí, pero pues como quieran. Pero nos puedes luego, regalar esa tablita, Lina, sí, por favor. Sí, yo ahorita le voy a enviar la presentación a Alejandra y ahí les queda las la orientaciones, y, las indicaciones para ver si exacto. mis compañeros díscolos hacen lo mismo. No, pero no les digas díscolo. Luis Jorge, regáñelos, Luis Jorge. Ay, no. Pues es que ahora me dicen que yo soy el autoritario. Porque te tocó a ti la tarea de revisar, ¿eh? Normalmente ese adjetivo tendrían que ponérmelo a mí, que yo ya estoy acostumbrada a que me lo pongan, porque pues sí, pero la verdad es que sí, el ejercicio de hacer corrección de estilo sí es un poco autoritario, y bueno, pues también desde otros puntos de vista también es como muy purista, pero pues ¿qué hacemos? Toca ponernos de acuerdo porque no hay de otro. Bueno, entonces, en relación con los títulos, si quieren, manejamos esta versión de APA para que lo tengamos en cuenta para los próximos documentos que se van a sacar, que creo que son los de estudios técnicos, ¿cierto? Bueno, entonces aquí vamos con las tablas. Las tablas también, digamos que fue algo que yo pude identificar. No sé si todos sabemos que Word tiene una herramienta muy chévere, generadora de tablas, y además generadora de índice de tablas y gráficas. Word no discrimina entre figuras y gráficas. Para Word, cuando uno va a generar el índice, digamos que una gráfica es una figura. Entonces, de esa manera, digamos que todas nuestras gráficas y figuras podrían llamarse gráficas sin ningún problema. Lo que sí no puede pasar es que le pongamos a una tabla el título de gráfica o a una gráfica el título de tabla, porque eso sí son dos niveles diferentes. Perfecto. Entonces, creo que la observación principal en términos de forma en el diagnóstico de la subred suroccidente fue esa, ¿no? Como que, bueno, las tablas sí estaban un poco, pues sí hubo ahí como una observación, y el índice de las tablas no correspondía con las tablas que tenía que contenía el documento. Entonces, ahí, digamos que lo más importante cuando hablamos de tablas es, uno, que en el índice de tablas se mencionen las tablas en el orden y el número exacto que hay a lo largo del documento. Dos, que a la tabla la preceda un párrafo introductorio. O sea, uno no puede poner una tabla aislada de lo que viene hablando, porque la tabla está integrada en el cuerpo del documento y además es un mecanismo de aclaración y de contextualización. Entonces, sí es muy importante que haya un párrafo que diga los ingresos per cápita, yo no sé, estoy hablando de cosas que yo no sé, pero los ingresos per cápita de la población de la subred suroccidente ascendieron en el año 2020 a tanto y en el 2019, en comparación con los de 2019 que fueron tanto, como se muestra en la siguiente tabla. Yo no recomiendo mencionar las tablas con número en los textos, porque pasa que cuando se hace la revisión del documento, a veces cambia la numeración y cambiamos la numeración de la tabla, pero no la cambiamos en el texto. Entonces, yo recomiendo siempre hacer una introducción general, como se menciona en la siguiente tabla, o como lo muestra la siguiente tabla, o como se evidencia en la siguiente tabla. Entonces, bien, la tabla con su nombre, su número, y pues lo ideal
o lo chévere sería, o lo ideal, sí, lo deseable es que la tabla, que el título de la tabla dé cuenta del contenido de la tabla, porque también, pues, digamos que identifiqué un poco eso. Un documento se llamen igual, Muy porque entonces creativos, muy todos creativos. esos datos en una sola tabla. A mí me gustaría hacer un comentario No, pues yo frente a creo que este fue una tema. vaina ahí como de... Dime. Y es que uno puede ciertamente acomodar los rótulos, porque también se puede presentar para colocar ilustración, imagen, tabla, gráfico. Entonces también unificar de pronto un poco eso, porque lo que yo llame tabla para otro puede ser gráfico, o gráfico puede ser imagen, Claro. o ilustración. Igual eso se puede manipular un poco Claro. en el rótulo para uno, digamos, estandarizar un poco también. Sí, bueno, pues en relación con eso, yo tengo aquí una definición en el manual. Entonces dice, según la norma APA, generalmente las tablas exhiben valores numéricos exactos y los datos están dispuestos de forma organizada en líneas o filas y columnas, facilitando su comparación. Y, digamos, por el contrario, bueno, por otro lado, las figuras son cualquier tipo de ilustración que no sea tabla. Una figura puede ser un cuadro, un gráfico, una fotografía, un dibujo o una forma de representación. Entonces, digamos que ahí ya podemos hacer la división entre tabla y gráficas. Lo que no es tabla, pues es gráfica. O figura, comentaste figura, ¿cierto? Ahora, exacto, sí. Ahora, yo les quiero proponer una forma de tabla que es la que recomienda APA, que en esto sí digamos que estéticamente coincido totalmente con APA. Te las voy a poner allí porque es que también vi una cantidad de tablas con colorinches, verde fosforescente, azules oscuros, con un tipo de letra, otras con otro tipo de letra, dentro del mismo documento. No estoy hablando de documentos aparte, No, estoy hablando excelente, dentro del mismo excelente. documento. Entonces, Eso sí es para pues, que, ¿verdad? Porque sí, es que a gente sí le gusta ponerle colorines a todo. miren, esta a mí me encanta, es muy fácil de generar, es muy agradable a la vista, ya se las estoy poniendo ahí. Es muy agradable a la vista cuando este computador funcione. Y digamos que no maneja este tema de los colores. Miren, esta tablita es muy sencilla, si la ven aquí. Es una tablita muy sencilla. Solamente tiene las líneas marcadas en la parte del encabezado de la fila. Las otras son unas líneas como tenues. Y pues pienso que podría funcionarnos muy bien. Pues yo no sé ustedes qué piensen. No sé si les parezca. Ahora, la letra, el tamaño de la letra en las tablas, claro, dependiendo, porque es que en las tablas de los diagnósticos sí vi que eran tablas con mucho texto, pues obviamente no vamos a, o sea, si son tablas con mucho texto que no necesitamos acomodar en el espacio del documento, pues hay que bajarle el tamaño a la fuente. Pero digamos que lo más importante para tener en cuenta en relación con las tablas es que podamos unificar. Yo propongo este estilo. Si ustedes tienen otro, bienvenido. Lo importante es que podamos todos modificar y que la tabla se pueda ver, como lo están observando ustedes acá, que la tabla esté organizada, que sea una información muy organizada, muy concreta. Ahora, si tiene mucho texto, pues tenemos que tratar de mirar cómo lo acomodamos de manera que sea agradable a la vista. Y lo otro que les quería decir es que igual las tablas que tienen texto son textos, entonces también hay que tener en cuenta las tildes, las mayúsculas, todo, o sea, la tabla, la información que está en la tabla hace parte del texto, ¿no? del informe. Entonces, pues esta es mi propuesta. Yo no sé si el equipo tiene otra propuesta, otra forma de tabla, que bien podría ser con unas, que digan ustedes como, no, pero es que quitarle todas las líneas, esto no está chévere, porque, a ver, voy a mirar acá en el diagnóstico de ustedes una tablita. En especial en el capítulo de talento humano, Lina, por favor. Sí, en costos, que es como... Ya, mira, exacto. mientras encuentras ahí una pequeña inquietud, Lina, veo que en el ejemplo pusiste el título de la tabla y el número de la tabla cargados a la margen izquierda. ¿Eso no va en el centro? Sí.
No, van en la margen izquierda. Ah, ¿sí? Sí, señor. Aquí. Sí, ahora, si generamos las tablas con la herramienta de Word, que para mí es lo mejor, porque pasa lo mismo que con la lista, cambian el número de la página, todo. Sí. Cuando ¿Y uno lo tiene que hace ser en renglón manual, separado, Lina? no, ¿El eso te número iba de a la decir. tabla y el nombre? No, eso te iba a decir. Entonces, la norma dice que se hace en renglón separado, pero con la herramienta de Word, ella nos la genera en la misma línea. Entonces, Ok. pues yo sugiero que cojamos lo que dice pues como sale, como lo arroja Word. la herramienta de Word. Bueno, entonces Sí, voy a sí, mostrar aquí acá, por ejemplo, esta, si la nosotros están están viendo ya. todos cargados a como tú lo dices o como lo mostraste. Sí, sí, sí. Aquí lo están viendo, entonces, por ejemplo, estas tablitas a mí me parecen bonitas, ¿sí? Ahora, si vamos a utilizar este tipo de tabla, que sea igual en todo el documento, ¿m? Y preferiblemente en todos los documentos. Entonces, podemos definir, por ejemplo, que cuando la tabla tiene texto, si les parece, para no ser tan, porque digamos que la otra tabla sin líneas, cuando es una tabla que tiene mucho texto, no sé si funcione tan bien, lo estoy pensando ahora mismo, y creo que puede ser que no funcione tan bien quitarle todas las líneas a la tabla cuando tiene tanto texto. Esta me parece chévere, ay, ¿qué hice? Esta me parece chévere, ay, pues puchis. Este tipo de tabla me parece chévere. A ver, este tipo de tabla me parece chévere si vamos a hacer una tablita que contenga mucho texto, ¿no? La podemos poner acá en la presentación. Entonces, esas serían como las dos propuestas de tabla. Cuando son solo de cifras, por ejemplo, las que mencionaba Camilo, creo, Oscar, no sé, las que mencionaba alguno de los compañeros, que decía como el de las cifras, cuando hablan de todos estos temas de presupuestos al final, en el capítulo del final, de temas financieros, podrían utilizar este tipo de tabla. Y cuando son tablas entonces, mire, por ejemplo, lo que yo me refiero cuando hablamos de las mayúsculas sostenidas y de la homogeneidad en el documento. Entonces, aquí en estos títulos dicen proceso, objetivo y líder con mayúscula sostenida. Y luego, equipo de apoyo y procedimiento ya sin mayúscula sostenida. Entonces, eso hay que unificarlo. Eso hay que unificarlo, ¿sí? Pues puede ser que lo hagamos todo. Página Bueno. 87, muestre a ver. Lina, una pregunta. Dime. Para que digamos, me oriente. Digamos, si uno va a hacer una tabla, dice, según la siguiente tabla, ¿es necesario identificar esa tabla o esa gráfica? ¿Cómo identificarla? Si me cuentas un Sí, poquito digamos, más cuál es poner un la nombre, inquietud. tabla número 1 o tal cosa. ¿Sí? Si digamos, si me refiero es que inmediatamente después del párrafo viene la identificación de lo que se quiere mostrar. Claro. No, pero me refiero, Que creo que fue... eso, no es para no alargar tantas tablas o tantos índices. Entonces uno dice, no, pues ahí están las tablas, no es necesario porque, digamos, no se remite que el lector vaya al final del documento y vaya a buscar la tabla, sino que está ahí anexa de una vez al párrafo. A eso es lo que me refiero. No, pero el índice de tablas sí hay que incluir. O sea, definitivamente sí hay que incluir el índice de tablas, pero mira, aquí hay un buen ejemplo. Entonces dice, a continuación se presentan de manera resumida los costos para los niveles jerárquicos y los tipos de personal que se encuentran en vacancia definitiva. Entonces, tabla 30, aquí no dijimos en ningún momento que se veían en la tabla 30, porque puede ser que haciendo la revisión del documento, esta tabla, en otra versión del documento ya no sea la 30, sino la 28 o la 25 o la 42. Entonces, es mejor no incluir acá el número de la tabla, sino poner en la siguiente tabla o cómo se muestra, cómo se observa a continuación. Entonces viene el número de la tabla, el nombre de la tabla, luego viene la tabla en sí, que es lo que yo les propongo que unifiquemos. Entonces, si es de cifras como esta, pues yo propondría que siguiéramos el modelito que propone APA, que no tiene columnas y esto.
Y es súper Sin- importante incluir siempre sin la fuente, rayas, así sea perdóname, las palabras líneas. elaboración propia. Ah, ok, en la fuente. ¿Sin líneas la tabla? Ah, sí, sí, o sea, Sin así sea líneas en las elaboración tablas. propia, pero es... Dame un segundo. Pero Lina, pero es que cuando uno Este trabaja, poquito, disculpa, Lina, cuando uno trabaja una tabla en Excel y la pasa a Word, entonces resulta que pues hay como que en el Excel uno puede hacer muchas cosas trabajando tablas y luego las pasa a Word. Entonces ahí queda bien detallado, digamos, que cuando uno lo hace directamente allá en Word, pues no sé bien como la división como de las cifras o de los conceptos, ¿te parece? a ver, hagámoslo porque yo realmente nunca lo he hecho, pero voy a hacerlo aquí rápidamente para ver si entendí lo que estás diciendo. Entonces tú me estás diciendo que tú haces una tabla en Excel, y cuando la pasas a Word, tú lo que haces es copiarla, hacer copy-paste. No como imagen, sino hacer copy-paste, ¿sí? Sí, claro. Y fuera de eso, entonces uno, Ok. digamos, si se toma la decisión, vamos a suponer que la denominación de las columnas, digamos, que se le ponga un color suavecito o que no se le ponga, entonces ahí se puede hacer uno todo lo que quiera en el Excel y luego lo pasa ya a Word. Claro, es que tú en Excel puedes hacer todo directamente y luego la pasas a Word, al documento. Incluso la puedes pasar como imagen. Claro, lo ideal es trabajarla en la fuente primaria, o sea, en el documento primario que es el Excel. Sí, claro, ya entendí. Sí, claro. Pues lo ideal sí sería eso, ¿no? Bueno, entonces yo propongo eso, como que para documentos que tienen cifras, manejemos este tipo de tabla, haciendo la salvedad de que el nombre, como lo vamos a generar a través de la herramienta de Word, pues no va a quedar separado, sino va a quedar en la misma línea, ¿no? Para la tablita. Ay, puchis, espérate que ahora ya no sé cuál es. Ya, acá. Otra cosa importante bueno, la fuente es súper importante siempre. Esa fue una de las observaciones que hizo la Secretaría y es que como que no era claro de dónde habían sacado la información en algunas tablas, de dónde salían esas cifras. Entonces, pues sí es muy importante siempre irse a la fuente, que no es pues nada difícil. Entonces se pone la palabra fuente, punto, y con mayúscula comienzan a decir elaboración propia o datos suministrados por la subred integrada, bla, o tomado de, bueno, en fin. Perdón, una pregunta. Dime. El tema de la negrita o la negrilla que se le coloca en los encabezados, por ejemplo, en un lado lo observamos, en el otro no, si no estoy mal. Y también hay opciones que uno le puede colocar a los costados, como sucede en la parte izquierda. Sí. Eso es, digamos, ¿es acertado o no es acertado? Ya miramos. Espérame que es que no veo. Este computador está tan lento. A ver, la negrita dices tú, bueno, por norma, esta tabla que ven aquí es la tabla que propone o que definió APA para todo. ¿No? Ahora, como nosotros dijimos, como no, APA no es tan chévere para unas cosas, de todas maneras, estos son documentos que no son, pues que deben tener, no nos vamos a ceñir por APA. Entonces, por ejemplo, a mí el uso de negritas me parece chévere. Aquí lo único que habría que hacer es unificar si vamos a mantener la mayúscula sostenida como acá o lo vamos a hacer con mayúscula inicial solamente acá. Utilizar negrita en la columna primera de la izquierda también me parece chévere, pero pues digamos que eso lo podemos. A mí me parece que este modelo está bien. Yo no sé ustedes qué piensen. Está muy bien. Sí. Solo hay que corregir allá arriba el encabezado. Sí, solamente eso. Mayúsculas y Es la uniformidad, ¿no es cierto? Es la uniformidad. Sí, digamos que el llamado es a eso, como inclusive en el apartado de la información financiera, yo pues pediría o sugeriría que nos acojamos aquí a este modelito de tabla, donde salen allá
tuvo no sé Eso sí, cuántos miles eso de sí, millones. Lina, tienes que decírselo al señor contador que hizo todos esos cuadros que no lo entiende sino él. Es que Bueno, ese es y un en ese, capítulo, el peor capítulo que hay dentro del documento es ay ese, no, porque no pero lo ¿y está entiende por qué el sino él. señor contador? Porque me da una vergüenza, no, la No, no idea no es está, por eso señalar. estoy rajando de él. Bueno, fácil porque ellos piensan, o sea, ellos, su cabeza funciona en términos de operaciones, de ecuaciones, de números, de fórmulas, diferente a nosotros. Pero Pues, nuestro anterior rector Mantilla es matemático y escribe muy bien. ¿ah, sí? Bueno, no, nunca leí algo del profe Mantilla, pero... Bueno, entonces, para seguir con el tema de las tablas, el tipo y el tamaño de fuente y el interlineado, como les decía, si es una tabla que está saturada de texto, pues obviamente no vamos a mantener el Arial 12 porque no nos cabe la tabla. Entonces, ahí hay que ser un poco flexibles y jugar un poquito con el tamaño de la letra, con el espaciado. Lo ideal, o pues me parece a mí, no lo dice APA, pero pues sí me parece a mí que es chévere que las tablas, el tamaño de la letra en las tablas sea un poquito más pequeño, puede ser de 10 puntos, de 11 puntos, me parece que se ve como más bonito. Bueno, una cosa, cuando las tablas son muy grandes, lo ideal es insertar un salto de página cuando la tabla está horizontal y es demasiado grande. Creo que todos sabemos eso y si no lo sabemos hacer, pues me cuentan. Yo tampoco sé, pero me lo invento o lo uso. Bueno, en relación con las tablas, entonces quedemos en esto, ¿sí? ¿Les parece? Para yo hacer la propuesta a los otros Hay que equipos. tienes que poner la recomendación de que cuando esté una tabla y pase a la siguiente página, se repita la fila del título. El encabezado, porque, sí. exacto, no, Sí. vi en varios documentos que no se hace eso. Sí, tienes razón. Esto Repetir sí el es clave encabezado de las porque hay que tablas repetir el encabezado de la tabla porque si no queda uno cuando descontextualizado. abarquen más de una hoja. Y el Word lo permite fácilmente. Sí, sí, sí es. Aprovechando un poquito Bueno. el tema de los saltos de página, este tema de los encabezados, ya en general del documento, encabezados, pie de página, numeración, logos, todos estos temas pues, están a cargo de nosotros o no, de nosotros Suroccidente, o hay alguien que los haga aparte. No, Camilo, a nosotros nos toca organizar el documento de estudio técnico. Lo haremos como hicimos en el diagnóstico. Aquí hay de día 2 profesionales por los 4 capítulos que estamos trabajando. Entonces, la redacción corresponde, con la ayuda de todos los otros integrantes del equipo, hacer esos capítulos. Y yo les doy látigo al final. Pero no, yo creo que la pregunta de Camilo va un poco más orientada a si es competencia de cada equipo diseñar el encabezado, el fondo, ¿cómo se llama esto? Como el arte, Jorge. El arte. No, precisamente creo que por eso tú nos estás dando estos lineamientos para que todos lo hagamos igual. Ok, entonces te iba a preguntar yo también, ¿hay como un diagramador que se encarga al final como les voy a dejar de compartir y les comparto porque creo que también tengo esa inquietud y gracias Camilo porque la tenía también y no la había, no se me había pasado. Te voy a mostrar un poquito acá, una ventana. No, pero diagramador no tenemos, Lina. O sea, cada grupo construye, cada equipo construye el documento, pero la idea es que lo hagamos con las pautas tuyas. No va a haber, entonces, mayor diagramación, sino el encabezado y, perdón, ¿cómo es que se llama esto? Sí, el encabezado, lo de la universidad y el pie de página. Los logos. Entonces, bueno. Eso lo pone el equipo administrativo, porque yo por lo menos no sé poner esa vaina de SIN ni esa vaina. Ah, bueno, listo. Entonces, esta es una plantilla. Esta es una plantilla que yo imagino que el CID muy juicioso está siguiendo el manual de comunicaciones. ¿cómo se llama eso? De imagen y comunicaciones de la universidad. Entonces nosotros pues ahí no nos vamos a
pues sí, vamos a Ahí meter no en vamos a eso. ser Yo imagino creativos. que sí, no, yo imagino que esto sí es pues la numeración de las páginas y la forma, el diseño, sí, eso es algo que les entregan a ustedes como en una plantilla, ¿cierto? Sí, señora, eso nos lo entregaron en una Listo. plantilla y ahí sobre eso Exacto. construimos el documento. Perfecto. Tema porque cuando uno hace saltos de páginas, entonces es un camello después agregar la Sí, eso es paginación o cierto. lo que son los logos, porque pues toca hacerlo por sección, y si salen 200 secciones porque hay 200 saltos de página, entonces es un camello. Pero entonces listo, ya Sí, quedó eso es un aclarado. camello. Bueno, entonces en relación con las tablas creo que estamos claros. Vamos a hacer esta propuesta a los otros equipos y miramos pues cómo vamos finalmente a... Bueno, tengo unos ejercicios, pero ya se nos fue el tiempo. Entonces, Y ya pues son miren, más de las 6 y entonces vamos a respetar el horario. sí, sí, Una bueno, inquietud a propósito, pero perdóname, en eso que tranquilo. acabas de, en eso ahí dice, a mí la verdad no me gusta la palabra coloque, es mejor poner que no colocar, no sé, tú que eres la Hay lingüista. una diferencia, no, hay una diferencia. Cada término se utiliza exclusivamente en ciertos contextos, pero aquí colóquele los signos de puntuación a las siguientes oraciones o póngale los signos de puntuación a las siguientes oraciones, es válido. Las gallinas no colocan huevos. Yo no me coloco brava, yo no me coloco brava. Bueno, sí, como que esas son como las más, cuando uno escucha, ¿no? En la calle, no, y se colocó bravísimo, y uno dice como, ay, pucha, bueno, pues se puso bravo, pero bueno. No. Pero mira, ahora que haces mención a ese tema, sí, hay una observación que quisiera hacer, y es que no en el documento de Suroccidente, pero para que lo tengamos en cuenta de todas maneras, porque hay personas nuevas en el equipo. Bueno, en los informes técnicos, por norma, se deben evitar dos cosas en términos generales. Uno, hablar en primeras personas. Entonces, nosotros identificamos que hay un ambiente laboral tenso en la red. No. Entonces, se identificó que hay un ambiente laboral técnico, Es tenso, tercera persona, Del ¿sí? singular. Sí, o puedes decir también el equipo de trabajo de la Universidad Nacional a través de la metodología implementada identificó que... A continuación presentamos la tabla de resultados. No, entonces a continuación se presenta la tabla de resultados. La vaina, así es que es. Exacto. Y esa es una. Y lo otro es que no se utiliza un lenguaje coloquial. Entonces, lenguaje coloquial es, por ejemplo, por acá yo tenía un ejemplillo de un documento. No me diga que tengo un lenguaje coloquial por ahí. No. Sobre todo en las conclusiones. Sí, sobre todo. No, pero digamos que también a lo largo del documento. No, pero este es de otro documento que me llegó para hacer otra cosita. Entonces, mira, entonces, por ejemplo, aquí está este ejemplo, no se los voy a compartir porque me demoro, pero la redacción inicial del documento decía así: la claridad del expositor y la claridad y suficiencia de la información presentada también fue calificada por las 4 subredes y la Secretaría de Salud. También contamos con aportes para mejorar la divulgación de los estudios de cargas laborales. Compartimos los soportes que sustentan nuestras afirmaciones. Yo ya sé de quién es esta redacción. Eso ya en sí, digamos que le quita rigurosidad al documento. Entonces, la propuesta que yo hice para hacer, cuando hice esta corrección, fue como la claridad del expositor y la suficiencia de la información presentada también fue calificada por las 4 subredes y la Secretaría de Salud. De igual manera, los resultados de la evaluación arrojaron aportes para mejorar la divulgación de los estudios de cargas laborales. Es decir, hablar, pues es que no podemos hablar
en primera persona, ni como yo, ni como nosotros, como individuos, porque esto no lo estamos haciendo nosotros como individuos. Esto es un trabajo que está haciendo la Universidad Nacional, que efectivamente ejecutan o, bueno, se desarrollan las actividades personas, pero pues finalmente los informes se presentan a nombre de la universidad y de esa misma manera pues hay que pues, redactar el documento. Eso por un lado. Y por el otro es el uso del lenguaje coloquial. Entonces, por ejemplo, compartimos algunos soportes de uso de las piezas comunicativas, otros los compartimos en anexos y esperamos que se alleguen todos los solicitados por la DAEPS para así contar con la trazabilidad de la ejecución de esta estrategia comunicativa. Esto lo dice uno por teléfono, digamos que la persona está llamando y dice, oiga, vea, le vamos a compartir los soportes y estamos esperando a que nos lleguen los otros, ¿sí? Pero digamos que en la redacción técnica hay que definitivamente sacarlo de ahí y ponerlo como en términos de, la propuesta es, a continuación se comparten algunos soportes de uso de las piezas comunicativas, otros se comparten en anexos y se espera que se alleguen todos los solicitados por la entidad para así contar con la. Entonces sí, es como muy frecuente que uno escriba como habla, pero en los informes técnicos pues sí, eso no puede pasar, como que es muy importante que lo tengamos en cuenta sin necesidad de recurrir a una terminología complicada, ni demasiado técnica, pero pues tampoco, es que el otro extremo es como irse ya a lo demasiado coloquial. Eso, el uso de mayúsculas indiscriminadísimo, la puntuación también, entonces pues es importante como pues ya en esta sesión no alcanzamos, yo les propongo que podemos hacer otra sesión en donde hagamos como unos ejercicios para como inferir de pronto algunas como cositas que hay que corregir en términos de redacción. Lo más importante es que hay que mejorar la coherencia del documento y eso se logra haciendo lo que les decía de las fases de escritura, o sea, planear primero el documento, tener claro para qué es el documento, cómo es que lo quiere la entidad, qué es lo que se va pues qué contiene el documento, ¿no? De qué se va a dar cuenta. En este caso, pues serán unos diagnósticos, entonces no hay que perder nunca de vista qué es un diagnóstico y cómo aterrizamos el concepto de diagnóstico en este proyecto, en esta fase, ¿sí? Y para qué es que hicimos ese diagnóstico y por qué lo hicimos y con qué fin y cuáles son los resultados que se esperan o a qué se le está apuntando con el diagnóstico, para qué nos va a servir ese diagnóstico. Entonces, ahorita viene el informe del estudio técnico, entonces hay que definir cada equipo, cada coordinador y bueno, en general hay que tener unas definiciones claras de qué es un estudio técnico, para qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, a dónde vamos a llegar, para que esa misma estructura quede plasmada en el documento, ¿no? Sobre el particular te comento, Lina, nosotros cada subred tiene un componente de las propuestas, porque lo que te decía hace rato, el estudio técnico se compone de la fase de diagnóstico, que ya la hicimos y entregamos el documento, y de la fase de propuestas, que es lo que vamos ahorita a entregar. Y cada subred somos responsables de dar los lineamientos de cómo se construye cada capítulo. ¿Sí? Entonces, yo soy aquí me está apoyando Felipe y Joana en dar los lineamientos para la elaboración del capítulo del manual de funciones. El manual de funciones en estricto sentido es un anexo y solo vamos a escribir en el documento técnico, en la fase de propuestas, solo vamos a escribir una página, pero exagerada, diciendo que en el anexo tal, en el anexo 4, está el manual de funciones que comprende pues, la identificación del empleo, las funciones y y pare de contar. Eso es lo que vamos a escribir en ese capítulo. Así que no vamos a tener problemas. Aquí lo que sí te iba a pedir, yo fui el chico adelantado en programar las capacitaciones con la orientación tuya y la próxima sesiones dentro de 8 días.
Y ahí la verdad es para el tema de que lo veamos, lástima que sea entre 8 días porque es que ya estamos construyendo las fichas del manual de funciones y sí me gustaría que nos dieras tipsitos para esa regla gramatical de objeto, verbo, condición de las funciones esenciales. Dale, si quieres, Luis Jorge, puedes enviarme lo que tengas y yo le echo una revisadita por lo menos para estar contextualizada para que tú los mires y nos hagas la orientación y la capacitación pertinente. Sí, listo. Bueno, para terminar, otra cosa que identifiqué y que también sí se presentó aquí, no tan recurrentemente, pero sí, digamos que sí, hay algunas frases que están sin terminar. Y esas frases, esas oraciones, esos textos, esas construcciones están sin terminar porque son demasiado largas. Entonces comienzan diciendo, la subred integrada norte, compuesta por bla, 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 localidades, identificada con no sé qué, que cubre ta, 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 y se acabó el párrafo, y no dijeron nada. Entonces, es porque, claro, como le meten tantas subordinadas, entonces están hablando de un sujeto principal en la construcción, en la frase, en la oración, y se sientan a hablar, y entonces le meten, ¿no?, características y cualidades, que está compuesta por tal cosa, que bla, 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 y usan mucho el gerundio, ¿no? Dando como resultado esto que bla, bla, y nunca hubo sintagma verbal, o bueno, verbo, que es lo que le llamábamos nosotros antes, ni nunca hubo complementos. Entonces, eso, pues digamos que no, ahí se quiebra totalmente el hilo conductor del documento. Entonces, es súper importante para esto, cuando estén escribiendo, tratar de evitar al máximo subordinar, ¿no? Entonces, eso se puede escribir de otra manera. Entonces, la subred suroccidente está conformada por estas localidades, punto. La población que cubre está, punto y coma. Bla, 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 bla. Y luego sí, entonces desarrollan la idea que quieren desarrollar, ¿sí? Pero pues sí tiene que haber una acción. O sea, la oración está compuesta por el sintagma nominal, que le llaman ahora, porque pues se dieron cuenta que no siempre era la vaca come pasto y mi papá me ama, sino que hay otro tipo de oraciones donde el núcleo o el sujeto como tal ni siquiera es como un ente, ¿no? Es como un concepto, no es una cosa. Entonces, como se dieron cuenta de eso, digamos que reformaron todo este concepto de cómo está conformada una oración. Entonces está el sintagma nominal, que es finalmente el sujeto que todos conocemos, el sustantivo, bueno, el que hace la acción. Está el sintagma verbal, que entonces es la acción, y están los complementos. Entonces, ¿en dónde lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Por dónde lo hizo? Bueno, todo este tipo de complementos. Entonces, súper importante eso, que es preferible escribir más concreto y menos, con menos, o sea, es preferible incluso separar las oraciones con puntos y comas que escribir comas y comas y comas, porque uno escribiendo ahí se pierde. ¿Sí? Entonces, cuando comienza a decir el perro bonito, grande de mi tío, que juega por las mañanas, bla, y ahí se quedó. Y no dijo, pues, realmente qué es lo que el perro hace. ¿Sí? Muy bien, listo. Bueno, entonces pues básicamente es eso, tenía como unos ejercicios, pero pues sí, yo creo que por tiempo ya no alcanzamos. En la próxima sesión, entonces dentro de 8 días, muchachos, ya creo que el link también, Alejandra nos colaboró en hacer el link, ya lo tenemos listo, yo se lo reenvío si no lo tenemos. No, pues agradecerle a Lina toda esta orientación y esperamos ponerla en práctica para hacer un mejor documento, como dice por ahí un profesor, compañero mío. Dale, no, miren, igual cualquier duda que ustedes tengan, pues me pueden escribir si quieren al WhatsApp, si quieren, no sé si todos tienen mi número, me pueden preguntar por el correo, con todo gusto pues yo les colaboro. Lo importante es pues que podamos pues
como unificar los documentos y tratar de evitar al máximo las observaciones de la entidad, que normalmente ¿Cuál es siempre ese hay, número, por favor? que es 321 214 19 2, 14, 19, 15. 15. Sí. 321, 2, 14, 19, 15. Listo, Lina. Y bueno, no sé, no di espacio tampoco para que preguntaran, no sé si tienen inquietudes, si de pronto hay alguna Te las sugerencia. tendremos todas dentro de 8 días. Bueno, listo. Dentro de 8 días para esta sesión de tipsitos de redacción. Perfecto. Porque nosotros tenemos otra sesión de seguimiento del proyecto, la haremos el lunes o martes, a ver cómo nos ha ido de aquí a allá. Aprovecho que ya aquí Perfecto. están Yo les todos. envío, perdón. Sí, adelante, Lina, por favor. No, les quería decir que les voy a enviar, entonces le voy a enviar a Alejandra y pues te enviaría a tu correo, Luis Jorge, la presentación como quedó, pues que es finalmente como los acuerdos a los que más o menos llegamos. Perfecto. Y les envío entonces la tablita de conectores. Listo, bueno, vale. ¿Listo? Bueno, Muchas gracias. Sí. Muchas Luis gracias, Jorge, y Lina. todos muchas gracias. Muchas gracias, Lina. No, Muchas señor, gracias. con mucho gusto. No se les olvide, Bueno, muchachos, con todo los reportes gusto. de información. Ya me le Hasta luego. reportaron a Holman. Ya. Caballeros, damas, no se les olvide. Gracias, Lina. Muchas gracias a todos. Luis Jorge, con todo gusto. Listo, aquí a mis compañeros no se les olvide reportarle a Holman la información de planta, por favor. Ya pasó la reunión, pero